Bien, siguiendo con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 7 de noviembre del 2024, tenemos el tema crisis febril. ¿Debemos preocuparnos? Tenemos como expositora a la doctora Susan Samalvide, ella es médico neuróloga pediátrica de nuestra institución. Ella es médica especialista en neurología pediátrica, la Universidad Cayetano Heredia. Ha sido residente en el Hospital Cayetano Heredia del 2013 al 2015 y médico especialista en pediatría por la Universidad Nacional Federico Villarreal del 2010 al 2013. La doctora labora acá en nuestra institución desde 2015 hasta la actualidad. Es médico especialista en neurología pediátrica ILA, Instituto de Lenguaje y Aprendizaje, desde el 2018 hasta la actualidad. Médico especialista en neurología pediátrica ARIE, Instituto para el Desarrollo, desde el 2017. Médico especialista en neurología pediátrica en la Clínica Angloamericana y es médico especialista en neurología pediátrica por el Hospital Cayetano Heredia de 2015 al 2017. Doctora Susan Samalvide, buenas tardes, bienvenida y puede continuar usted. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las crisis febriles. Un segundo para poder. Ok, ya. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre introducción, sobre definición, la fisiopatología, los diagnósticos diferenciales, la epidemiología, exámenes auxiliares que debemos o no hacer y el tratamiento y finalmente el pronóstico. Entonces, ¿qué cosas tenemos que conocer previamente respecto a crisis febril? Eh, Antes de conocer la definición de crisis febril, hay algunas definiciones que también necesitamos saberlas o conocerlas. ¿Qué cosa es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica no es más que la ocurrencia transitoria de signos y síntomas debido a una actividad neuronal excesiva, hipersincrónica en una parte del cerebro. Y existen muchas clasificaciones respecto a las crisis epilépticas, o mejor dicho, históricamente han ido evolucionando las clasificaciones de crisis epilépticas hasta la actual, que es la del 2017, la que de igual tenemos que conocer porque luego en definición de crisis febril vamos a hablar un poquito de algún tipo de crisis epiléptica. Entonces, esta es la clasificación actual de crisis epiléptica. La Liga Internacional contra la Epilepsia es el ente rector de epilepsia y ellos son los que han establecido, Fisher y colaboradores, en el paper del 2017 que vemos acá, sobre la clasificación. Esta es una clasificación, digamos, de versión básica, en donde podemos catalogar que las crisis pueden ser de comienzo focal, de comienzo generalizado y ahora de comienzo desconocido o origen desconocido. Entonces, vemos que las crisis de comienzo generalizado se dividen en dos tipos: motores, a ver, vamos a señalarlo, motores y no motores. Y dentro de las motoras, a la cabeza está la tónico-clónica generalizada, que es la más frecuente de lejos y de la que vamos a hablar un poquitín. Y bueno, las no motoras están las crisis de ausencia. Dentro de las crisis focales, ahora las crisis focales epilépticas se categorizan en si es que tienen alteración del nivel de conciencia o del contenido de la conciencia, si tienen alteración en general de la conciencia o si no hay repercusión en la conciencia. Y a su vez se dividen en motoras también y en no motoras. Y las que antiguamente se denominaban con generalización secundaria se denominan actualmente focales, que viran a tónico-clónico bilaterales. Entonces, y esto es la versión expandida en donde tenemos cada uno de los detalles y de repente sí, de las más frecuentes que nosotros observamos en crisis febriles, crisis de inicio generalizado, tónicos, clónico.
Tenemos también las clónicas, las tónicas, las mioclónicas, y actualmente en esta clasificación, las mioclónicas tónico-clónicas, las mioclónicas atónicas, las atónicas en los estados, perdón, el espasmo infantil, que ahora se le conoce como espasmo epiléptico. Y dentro de las crisis no motoras, tenemos las crisis de ausencia, que pueden ser las típicas, atípicas, asociadas a mioclonías o mioclonías palpebrales. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez conocido esto, pasamos a hablar de nuestro tema, una crisis febril. Ya Nelson en el 78 y Livingstone también en el 79 introducen el término crisis febril. Las crisis febriles son trastornos neurológicos de lejos los más frecuentes a nivel de lactantes y niños pequeños. Se considera que más o menos la digamos, frecuencia de crisis febriles en pacientes, como su definición lo establece, menores de 5 años, es entre 5 a 10%, es decir, de cada 100 niños, de 2 a 5% van a haber presentado crisis febril hasta los 5 años. Entonces es bastante frecuente, como vemos. Tiene un pico de incidencia al año y medio de edad. Los niños, la mayoría de los niños, o bueno, mejor dicho, los niños con una historia familiar relacionada a crisis febril, cuando ya la tienen, es más o menos entre un cuarto y mitad de los pacientes que tienen crisis febriles. Es decir, un paciente con crisis febril tiene bastantes probabilidades de que tenga una historia familiar de crisis febril. Respecto a la primera crisis febril compleja, sí, se producen crisis complejas como primera crisis febril, pero es poco frecuente, ¿no? Llegando solo a un 25% máximo de primera crisis febril que sea compleja. Y un tercio de las crisis febriles son recurrentes, es decir, que se van a producir no solo una vez, sino van a repetirse. Generalmente se presentan el primer día de la enfermedad. Entonces, esos datos nos pueden ayudar a poder definir o identificar cuando estamos frente a una crisis febril. La definición del 93, que es de la Liga Internacional de Epilepsia, es una crisis asociada a una enfermedad febril en ausencia de una infección del sistema nervioso central y en ausencia de un desequilibrio hidroelectrolítico. En niños mayores de un mes sin ningún antecedente de crisis afebril previa. Y la definición, muy semejante, de la Academia Americana de Pediatría del 2011, que data del 2011, es un fenómeno que ocurre en lactantes, infantes, entre los 6 meses y 5 años, o 60 meses, de edad, asociado a fiebre, quienes no tienen una infección del sistema nervioso central y tampoco tienen un trastorno metabólico o algún antecedente de crisis sin fiebre. Entonces, como vemos, tenemos una crisis epiléptica, tenemos un paciente con con fiebre, y si se produce entonces una crisis epiléptica en pacientes con fiebre entre 6 meses y 5 años, sin una infección del sistema nervioso central identificada, sin un trastorno metabólico y sin una historia clínica anterior de crisis sin fiebre, pues estamos frente a una crisis febril. Una vez identificada, tenemos que catalogarla en los dos únicos tipos que hay, simple o compleja, que también se denomina típica o atípica. Pero el término, digamos que más acuñado internacionalmente es simple y compleja. La crisis febril simple es una crisis que va a durar menos de 15 minutos, que va a ser además generalizada, generalmente tónico-clónica generalizada, y que va a ser única en 24 horas, no se va a repetir. Y la compleja es todo lo opuesto. Ya si tiene más de 15 minutos, es decir, una característica diferente a la simple, ya es compleja. Ya si tiene focalización o una crisis epiléptica focal, entonces ya la consideramos una crisis febril compleja. Y si es recurrente, es decir, se repite más de una vez en 24 horas, entonces ya estamos considerando también una crisis febril compleja. Hay un estudio interesante de Shinard para estado epiléptico febril. Es un estudio
prospectivo, multicéntrico, en donde se describieron características de las crisis febriles prolongadas, es decir, y acá lo consideraron más de 30 minutos, es decir, lo que tradicionalmente se le conoce como un estado epiléptico, febril. Y se estudiaron 119 niños. ¿Qué se encontró? Se encontró que el promedio de tiempo de crisis de estos pacientes era 68 minutos, es decir, eran crisis febriles largas. Todas fueron crisis motoras, convulsivas, excepto en uno de los pacientes. Las crisis fueron continuas en 52%, porque a veces sabemos que por definición puede ser crisis, pero sin recuperación, pequeñas crisis continuas, pero sin recuperación de conciencia. Y si esto torna más de 30 minutos, entonces también es un estado epiléptico, ¿no? Y que fue, como ven, mitad y mitad. Mitad fueron continuas y mitad no. Y 76, perdón, por ciento fue la primera crisis febril. Es decir, puede pasar frecuentemente que el paciente tenga un estado febril, un estado epiléptico febril y que sea la primera vez que presenta la crisis. Dato importante que tenemos que tomar en cuenta. La distinción entre una crisis febril simple y compleja es muy importante porque nos va a permitir definir un pronóstico. La mayoría de los estudios indican que los pacientes con crisis febriles complejas tienen un mayor riesgo a futuras crisis febriles, o sea, a largo plazo a ser epilepsia. 1 o 2% de las crisis febriles simples llegan a tener finalmente o ser un paciente con epilepsia a largo plazo. Y 5 a 10% de las crisis febriles complejas llegan a tener epilepsia a largo plazo. Entonces, cuando se hacen estudios prospectivos. Entonces, como vemos, es muy diferente hablar de una crisis febril simple a una compleja. Los factores de riesgo. Las crisis febriles son un fenómeno dependiente de la edad, como lo establece su definición, relacionado con la vulnerabilidad del sistema nervioso central en desarrollo, a los efectos de la fiebre o a la combinación de fiebre con susceptibilidad genética subyacente. Aparte de la edad y la fiebre, los factores de riesgo más comúnmente asociados son infecciones virales, recientes vacunas, con algunas vacunas específicas, como señalaremos, antecedentes familiares. Y ahora se está asociando un poquito el tema de la anemia ferropénica y también de la ausencia o la deficiencia de zinc. Entonces, como vemos, tenemos un huésped susceptible a hacer crisis febriles, un agente infeccioso vacunal que genera fiebre en el paciente y finalmente probablemente quizá asociado o no a una alteración o disminución del zinc o el hierro y finalmente tenemos una crisis febril. Los factores de riesgo: edad, fiebre, infecciones, vacunas y el estudio genético. Esos son los factores de riesgo ya confirmados actualmente, ¿no? Hay un par más que están en estudio y que probablemente también son factores de riesgo. Este es un estudio interesante que hacen un poquito antiguo, sí, pero habla del tema genético para comentarles, como vemos acá, en la, digamos, etnia china, japonesa, tailandesa, es decir, asiática, pues tenemos una mayor susceptibilidad genética a hacer crisis febriles. Respecto a las infecciones, también son una causa importante de crisis febriles. Se considera que dentro de estas infecciones virales, que son las más frecuentes, como comentábamos, el virus humano herpes 6 es de los más frecuentes asociado a crisis febril en algunos estudios en Estados Unidos y Europa. Seguido de este virus, herpes humano 6, tenemos el virus de la gripe, el parainfluenza, el adenovirus. Y como vemos, los virus son los que más pueden desencadenar una crisis febril. El riesgo de crisis febriles también aumenta con la administración de algunas vacunas, sobre todo la ADPT y la SPR. En el caso de la ADPT, el riesgo de crisis febril es más alto el primer día de la administración y el riesgo absoluto estimado es de 6 a 9 por cada 100.000 niños.
Y en el caso de la SPR es un poquito más prolongada la respuesta. El riesgo de crisis febril con esta vacuna es superior y se presenta sobre todo en el día 8 a 14 después de la vacunación. Ojo con eso para poder informar a los papás, con un riesgo absoluto de 25 a 35 por cada 100.000 niños. Pero no por eso hay una contraindicación a la vacunación, a no ser que sea pues una epilepsia descompensada, ¿no? Y ya no estaríamos hablando de una crisis febril. Así que no hay contraindicación, simplemente para estar más alerta y poder informar adecuadamente a los papás. En cuanto a la fisiopatología, aunque no se conoce totalmente la fisiopatología respecto a crisis febril, se sabe que hay una elevación de la temperatura y que afecta a algunos canales iónicos, y esto incrementa a su vez la actividad neuronal. Por otro lado, la fiebre provoca producción de interleuquina 1 beta, sobre todo en el hipocampo, y el hipocampo es muy sensible a la epileptogénesis. Y esta interleuquina 1 beta promueve las crisis mediante el bloqueo de los receptores GABA, dejando actuar a los receptores NMDA, que son muy sensibles o inductores a crisis epilépticas. Además de la hipertermia provocada en estos pacientes que produce hiperventilación y alcalosis y esta genera hiperexcitabilidad neuronal. Respecto a la recurrencia, un estudio de corte prospectivo de más de 400 niños con una primera crisis febril mostró que un tercio de los niños tenían al menos una recurrencia. Es decir, si hay recurrencia, no es lo común, ojo con eso, la mayoría no recurren y es solo una única crisis febril, pero hay un tercio de los pacientes que sí van a hacer recurrencia. 17% tenían una recurrencia nada más, 9% tenían 2 recurrencias, 6% tenían más de 3 recurrencias, ¿ok? De estos 400 pacientes. La mayoría de las recurrencias, 65%, se produjeron durante el primer año después de producida la primera crisis. Y casi todas las recurrencias se produjeron en los siguientes 2 años. Es decir, si el paciente no recurre en el año, ya es poco probable que vuelva a recurrir. Y si no recurre a los 2 años después de la primera crisis, ya la posibilidad es mucho, mucho más pequeña, ¿no? Esto para poder explicar a los papás y darles más seguridad de las probabilidades. Respecto a la historia familiar y la recurrencia, la asociación que haya de estos dos en crisis febriles, bueno, en realidad hay varios, pero hay este estudio, esta revisión sistemática establece que casi un tercio de los niños con crisis febriles simples tienen una historia positiva familiar de crisis febril también. ¿Cuáles son los factores de recurrencia que tenemos que considerar para saber si un paciente en nuestra consulta, en nuestra primera consulta de crisis febril, tiene posibilidades altas de recurrir? El inicio de la crisis febril antes del año o el año y medio. Es decir, si el paciente tiene 6 meses y ha hecho crisis febril, hay posibilidades de que vuelva a hacer esta crisis. Si es que tiene historia familiar de crisis febril. El papá ha tenido crisis febril también. La temperatura fue menor de 39. Fue con 38 nada más convulsionó mi pequeño. Esa también es un factor de recurrencia, ya estudiado y demostrado. Y el corto tiempo entre entre la fiebre y la crisis, menos de 1 hora. Entonces, como podemos ver, hay varios factores que si consideramos que estos pacientes o que nuestro paciente tiene estos factores, la posibilidad de recurrencia es bastante alta y ya tenemos que, digamos que incidir mucho en la definición, en las probabilidades para que el papá se sienta tranquilo si es que vuelve a presentar una crisis febril. ¿Cuáles son los factores de riesgo para epilepsia? Si tenemos un examen neurológico anormal, entonces ya no estamos pensando en una crisis febril, sino que probablemente este paciente tenga epilepsia. Así tenga características de crisis febril. Que tenga un antecedente familiar con epilepsia, que tenga un electroencefalograma anormal, si es que le pedimos un electro, sobre todo en las crisis complejas o en las recurrentes. Y si es una crisis febril compleja también, es un factor de riesgo ya para epilepsia, porque como vimos hay un gran porcentaje de niños con crisis febril compleja que pueden llegar a ser epilepsia. El diagnóstico diferencial. Los escalofríos, por ejemplo, a veces son un diagnóstico diferencial. Los escalofríos son movimientos frecuentes, oscilatorios rítmicos, que no implican
músculos faciales, no hay pérdida de conciencia, entre otras diferencias que se tienen. Las infecciones del sistema nervioso central también pues van a generar crisis que van a ser crisis epilépticas por infección del sistema nervioso central y no crisis febriles. Las epilepsias genéticas con convulsiones febriles plus es un tipo de epilepsia específico que también generan crisis febriles dentro de su contexto y estos pacientes suelen tener crisis febriles más allá de los 5 o 6 años y también hacen crisis afebriles, ojo, por eso por definición tienen epilepsia. Pero finalmente esos pacientes también están enmascarados en a veces crisis febril o crisis, perdón, febril compleja o simple cuando tienen 2, 3 años, ¿no? Pueden haber debutado con una crisis febril. Entonces, justamente estos son los niños que finalmente a largo plazo salen del diagnóstico de crisis febriles y hay que tener mucha atención, ¿no? La epilepsia mioclónica severa de la infancia, que es una encefalopatía epiléptica, es el síndrome de Dravet, que tiene una evolución, digamos, mala, ¿no? Entonces, de hecho, también muchos de esos pacientes debutan con crisis febriles, pero ojo, por ejemplo, acá debutan con crisis febriles complejas, ¿no? Un estado epiléptico de mi cuerpo derecho. Y eso hace ya que estemos hablando de una crisis febril compleja. Y si el paciente empezó las crisis antes de los 6 meses, entonces también sale, digamos, de la definición y ahí ya estamos viendo que este paciente de pequeñito podríamos ya decir, no, este paciente no es una crisis febril simple, o perdón, compleja ni siquiera, ya probablemente tenga altas probabilidades de ser un paciente con epilepsia, ¿no? Y la epilepsia mesial temporal que también hace crisis febriles simples o complejas cuando son pequeñitos. Exámenes de laboratorio. Se requiere una punción lumbar para poder definir o en el protocolo de una crisis febril cuando la indicación única para hacer una punción lumbar es crisis febril. Se ha observado mediante estudios que la meningitis la meningitis se encuentra en menos del 1% de los pacientes. Es decir, el digamos, el costo-efectividad de este examen realmente no va cuando estamos pensando que una crisis febril podría finalmente ser una meningitis y por eso se le hace la punción lumbar. Entonces, ojo con eso, a poder evaluar adecuadamente, definir adecuadamente para no hacer una punción lumbar cuando no amerita. Y la meningitis bacteriana se ha convertido actualmente en poco común, esto gracias a la inmunización contra Streptococcus pneumoniae, contra Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Y esto también permite, otra vez, pensar mucho y evaluar adecuadamente al paciente para, con esto, poder permitirnos decidir no hacer una punción lumbar, ¿no? Si tenemos a un paciente con una crisis febril simple. Indicaciones de punción lumbar, también hay indicaciones de la Sociedad Americana de Pediatría, cuando hay signos meningios o historia clínica o clínica de una posible infección del sistema nervioso central. De hecho, tenemos que hacerle la punción lumbar. Si tenemos un niño entre 6 y 12 meses, o sea, pequeñito, menor de 1 año, y el estado de vacunación para Haemophilus influenza tipo B o Streptococcus pneumoniae es deficiente o no se sabe, hay que hacerle una punción lumbar. Si el paciente está con antibióticos, porque esos antibióticos pueden haber enmascarado los signos y síntomas de meningitis y entonces hay que pensar en que podría ser una expresión, esta crisis febril ser una expresión de una meningitis, ¿no? Que ya está parcialmente tratada. Si la crisis febril es después del segundo día de enfermedad, porque sabemos que las crisis febriles generalmente se producen en el primer día de infección, el primer día de fiebre. Y si el médico sigue preocupado por la posibilidad de infección del sistema nervioso central, claro, si dudamos, tenemos que preferir hacer una punción lumbar, ¿no? Digamos que exagerar un poco. Y si la crisis febril es compleja tipo por tiempo, prolongada, hay que hacerle también una punción. Esas son las indicaciones de la sociedad, perdón, de la Academia Americana de Pediatría. ¿Se debe hacer o no un electroencefalograma? De hecho, la evidencia ya muestra que no hay una justificación para hacer un electroencefalograma de rutina luego de una crisis febril simple. Ojo, en el caso de crisis febril compleja, las cosas cambian, ¿no? Va a depender de los factores de los que estábamos hablando, del juicio clínico,
Y pues si es un estado epiléptico, hay que hacerle más estudios. Si hay un examen neurológico anormal, hay que hacerle más estudios. Entonces ya va a depender del juicio clínico o de individualizar al paciente, si es que estamos hablando de crisis febril compleja. Criterios para una resonancia. Se debe hacer una tomografía o una resonancia. No es necesario para las crisis febriles simples. Eso ya está estandarizado. Y el tratamiento. ¿Qué tratamiento le damos al papá que nos pide un tratamiento o un manejo cuando estamos frente a una crisis febril? De hecho, los antipiréticos son muy importantes, saber manejarlos de manera horaria, de repente un par de días, sobre todo en los pacientes que estamos considerando ya que pueden ser recurrentes para crisis febriles. Las benzodiazepinas, si es que la crisis dura más de 5 minutos, tenemos que actuar como se actúa para estado epiléptico, ¿no? Colocar alguna benzodiazepina, una o más de una vez, si amerita, dar fenobarbital o fenitoína si amerita, ¿no? El estado epiléptico. Si es que no, si es que la crisis no dura más de 5 minutos, en realidad solamente es observación de la crisis, eh, controlar el tiempo, ¿no es cierto? Y respecto al tratamiento de manera crónica, ya sea intermitente o continuo, vamos a hablar un poquito en las siguientes diapositivas. En el caso de tratamiento de mantenimiento de manera intermitente, comparado con placebo, no se encontró evidencia que el diazepam intermitente, por ejemplo, durante un episodio febril, sea más eficaz para reducir el riesgo de recurrencia, pues hay varias ya revisiones sistemáticas que concluyen eso. Es decir, dar un tratamiento antipiléptico durante los periodos en que el paciente tenga una infección no previene el riesgo de que vuelva a ser una crisis febril, así que no es necesario dar ese tratamiento antiepiléptico intermitente. El diazepam, además, tiene efectos adversos, hiperactividad a veces, letargo, irritabilidad, etc. También se estudió el uso continuo de algunos fármacos, fenobarbital, por ejemplo, antes que tengamos los de última generación o últimas generaciones. Se estudió el fenobarbital y puede ser más eficaz en la reducción de recurrencia de crisis febriles. Claro, como cualquier medicamento antiepiléptico, es eficaz para reducir la recurrencia de una siguiente crisis, pero ojo, tenemos que considerar los efectos adversos tan importantes, en este caso, por ejemplo, del fenobarbital, deterioro cognitivo a largo plazo, problemas de comportamiento como hiperactividad, irritabilidad, agresividad, etcétera, ¿no? Que hay muchos fármacos antiguos que tienen muchos efectos adversos importantes. El ácido valproico también se estudió, se utilizó de manera continua para crisis febriles. No es más eficaz para reducir el riesgo de epilepsia, ¿no? No es que reduzca el riesgo de epilepsia, ninguno, simplemente sí controlar la recurrencia. Se describen efectos adversos, hepatotoxicidad, toxicidad hematológica, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, no es una recomendación. El uso de antiepilépticos crónicos o la prevención para la prevención de crisis febriles recurrentes no está asociado a un menor riesgo de epilepsia. Es decir, si igual nosotros queremos controlar las crisis febriles recurrentes, eso no significa, y hay que dejar claro eso a los papás, que el paciente no tenga, si tiene predisposición o no a hacer epilepsia, o si es una epilepsia en realidad enmascarada, entonces finalmente, dándole tratamiento, no vamos a prevenir eso. Lo que vamos a hacer es prevenir la recurrencia de crisis, pero si evaluamos adecuadamente al paciente y no tiene factores de riesgo de recurrencia, probablemente sea una única crisis, como pasa en la mayoría de los pacientes, 2/3, y no se vuelva a repetir. El tratamiento de las crisis de manera aguda, el diazepam, como estábamos comentando, puede ser intrarrectal, puede ser endovenoso, el midazolam, el lorazepam, a diferentes dosis. En el medio hospitalario, sobre todo, ya considerar vía endovenosa, también se puede utilizar vía oral o intranasal, ¿no? No se encontraron beneficios en crisis febriles con uso de diazepam, fenitoína, fenobarbital, midazolam rectal intermitente, valproato, piridoxina, fenobarbital intermitente y frente al uso de antipiréticos, ¿no? Ibuprofeno, diclofenaco, acetaminofén o placebo. Y se observó más bien efectos adversos de hasta 30% en los niños que utilizaron antiepilépticos. Dada la naturaleza benigna de las crisis febriles recurrentes,
y la alta prevalencia del efectos adversos de estos fármacos, los padres y familiares deben estar informados de todo esto para poder tomar la decisión en conjunto, que en realidad debería ser probablemente no necesitar un antiepiléptico. Bueno, y finalmente las recomendaciones de la Liga Internacional contra Epilepsia para crisis febriles hablan de una serie de cosas, el grupo de la doctora, bueno, encabezado por la doctora Ho, y hablan de crisis febriles. Entonces, ¿qué cosas tenemos que considerar? En la intervención aguda, digamos que a tiempo para crisis febriles, no digamos que disminuye el riesgo subsecuente de epilepsia, que era lo que estábamos conversando. El uso del un antipiréptico tampoco afecta la recurrencia, ¿no? O sea, no porque le demos a paracetamol, ahorita el paciente pueda no volver a tener crisis febriles, no tiene nada que ver. Em, el inicio de un antiepiléptico crónico para crisis febril simple no está indicado. En el caso de crisis febril compleja, pues porque puede estar enmascarando ahí una epilepsia, va a depender, como habíamos comentado, de manera individual el paciente se tiene que evaluar. Y finalmente el tratamiento para crisis febriles se debe hacer, acá la recomendación es luego de 10 minutos, pues detener la crisis. Sabemos que de manera estandarizada ya actualmente el estado epiléptico se maneja a los 5 minutos. Eso quiere decir que a los 5 minutos de crisis epiléptica o febril, yo considero que debemos utilizar ya antiepilépticos, ¿no? Ya sean benzodiazepinas, primero para detener la crisis y luego algún, en el caso de que fuera una crisis febril compleja, para prevenir la recurrencia o no, o si no sabemos de qué se trata exactamente todavía la etiología, entonces sí dar fenitoína o fenobarbital para detener la recurrencia de las siguientes crisis hasta saber si va o no a recurrir, qué es lo que está pasando con el paciente, cuál es la etiología de la crisis febril. Y el pronóstico, como ven, de una crisis febril simple es muy favorable siempre. La mortalidad de los niños con crisis febriles se limita a aquellos con crisis febril compleja y se explica por anomalías neurológicas preexistentes, ojo con eso, o epilepsias que desarrollan estos pacientes. La mayoría de los informes que documentan las complicaciones neurológicas han sido anecdóticos y derivan de poblaciones sesgadas, ¿no? Que realmente tienen probablemente el paciente una anomalía preexistente, no por la definición de crisis febril simple tal cual. Entonces, esto me gustaría que se lleven también, informar a los padres, ¿no? Hacer un asesoramiento parental adecuado, detallado, responsable sobre crisis febril. La crisis febril no es epilepsia, sino un proceso benigno que afecta 3, 4 de cada 100 niños por debajo de los 5 años de edad, que la mayoría de las veces es único, eso es lo que tenemos que decirle a los papás, y que suele ser benigno, ¿no? No dejar alteraciones neurológicas y no tiene mortalidad, es decir, mortalidad nula. Y cuando la crisis, febril o no febril, se alarga, se prolonga, se debe pedir apoyo para detener la crisis, ¿no? Que es los 5 minutos. Eso es todo. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta.